tenemos la presencia de Jenny Cañola y Diana Luz Villa. Son consteladoras, ahí les paso el pequeño dato. Y nos van a resolver todas las inquietudes y nos van a contar de algunas de las experiencias que ellas han tenido como consultantes de esta área emocional. Bienvenidas, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias a ustedes por venir. Sé que son demasiado buenas en lo que hacen y me siento con una dicha interior muy grande de tener el privilegio de tenerlas en nuestro set. ¿Cómo empiezan? Jenny, le voy a ir preguntando de una en una. ¿Cómo empiezan en este programa o en esta área de constelar? Bueno, les voy a contar mi experiencia. Yo llego a las constelaciones familiares a raíz de que los grupos paramilitares de este país matan a la mitad de mi familia y yo entro en una pena profunda y grande y busco la ayuda terapeuta y llego a donde una gran psicóloga y consteladora familiar que me lleva a las constelaciones familiares, que me lleva a esta herramienta tan mágica y inicio todo un proceso de sanación conmigo y con mi sistema familiar, con mi familia, donde todos los días estamos sanando y estamos cada vez más y más sanos desde el alma, desde el corazón y siendo un poquito más conscientes cómo podemos estar mejor en el presente y caminar hacia el futuro. Qué bien. Sí. ¿Tú cómo llegas? Bueno, mi experiencia empieza como un hobby o como un tema que me llama la atención desde comienzos de mi profesión como ingeniera de sistemas. Ahí conozco a un terapeuta bioenergético y me empieza a llevar por el camino de la sanación. Yo fui solo por saber qué era y para qué me podía servir y también para el trabajo de energías, que era el que me habían pues recomendado en algún momento unas amigas. Empiezo a estudiar con él por hobby, empiezo a ver Reiki, péndulo, bueno, todas las terapias que él maneja, que son bastantes, y empiezo a conectar con estas terapias, pero a nivel personal. Desde el comienzo él me decía, tú vas a ser terapeuta, y yo le decía, no, yo soy ingeniera de sistemas. Sin embargo, en el camino de sanación con él, empiezo a encontrar muchas herramientas que me van sirviendo en el camino. Y luego empiezo ya a trabajarlo a nivel personal y siento que hay algo que me falta, aparte de estas terapias, que me falta profundizar un poco más y empiezo a indagar sobre otras terapias y a través de herramientas de redes sociales me llega una invitación a constelaciones familiares. Entonces, lo primero que fui fue una cita para mí y conecté. Inmediatamente conecté con la maestra que me hizo la cita y me inscribí a hacer la formación en constelaciones familiares. Cuando empiezo a hacer la formación, me doy cuenta que era bastante importante hacerlo desde el comienzo y desde la profundidad de mi ser y empezar a trabajar para mí. Y empiezo a estudiar y ahí empiezo a descubrir la cantidad de heridas que tenía desde la infancia y que yo no me había dado cuenta. O que las veía, mas no profundizaba en ellas o las dejaba pasar porque pensaba que era lo normal de la vida y que todos pasábamos por ahí. Y empiezo a trabajar y a sanar en mí, a profundizar y empiezo a conectar con todas las terapias que tienen o que se hacen pues, desde las constelaciones familiares. Y ya voy avanzando, termino la formación y me dedico ya de lleno a las constelaciones familiares sin apartarme del todo de la ingeniería de sistemas, que todavía lo hago porque también me apasiona muchísimo. Y me doy cuenta también que las puedo enlazar, porque de alguna manera los sistemas también son sistemas y las constelaciones familiares son sistemas familiares. Qué bueno. Una pregunta. Si pudiéramos ver nuestra historia familiar, si la pudiéramos mirar como un mapa estelar, sí, ¿qué patrones ocultos suelen repetirse y ya detectándolos, tenemos oportunidad de romperlos o no? Bueno, yo tengo algo que es muy personal, aunque en las terapias se habla mucho de romper.
A mí me gusta más decir sanar, porque cuando hablo de romper, ya la palabra romper ya me genera fuerza, digamos fuerza de dolor. Y así los patrones sean dolorosos, si yo empiezo a conectar amorosamente con la sanación, ya puedo empezar a hablar de sanar. Sí podemos sanar desde esos patrones que llamamos repetitivos. En constelaciones familiares hablamos de un término que se llama lealtades invisibles y otros más, o compensaciones. ¿Y qué se hace desde el sistema familiar? Empezamos a identificar de nuestro sistema familiar. Vale la pena recordar y también en agradecimiento con nuestro sistema familiar que nosotros venimos de papá y mamá, pero papá y mamá vienen de una trayectoria atrás de ancestros que también son nuestros ancestros. Entonces ahí es donde papá, mamá vienen de abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y demás. Entonces cuando empezamos a identificar, nos podemos dar cuenta que algo que nos está pasando en nuestra vida presente viene de algo o de algo más de nuestro sistema familiar, donde quizás en nuestro sistema familiar hubo personas que no fueron vistas o personas que vinieron con algunos patrones que empezamos a identificar. Entonces, cuando hacemos una constelación familiar, una de las preguntas que le hacemos al consultante es, ¿qué ha identificado usted de ese tema que quiere trabajar en su sistema familiar? Y dicen, sí, yo en este momento estoy trabajando un tema de divorcio y resulta que todas las mujeres de mi sistema familiar se han divorciado. O vengo a trabajar un tema de financiero y resulta que en mi sistema familiar ha habido quiebras. Yo vengo de un sistema familiar donde ha habido deudas, quiebras o temas financieros difíciles. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Hacemos conciencia. Primero, se hace conciencia, se identifica cuál de esos patrones podría ser que vengan de nuestro sistema familiar y ahí, como dices tú, Marión, rompemos o sanamos esa, digamos que ese patrón que a veces parece invisible. O a veces decimos, no sé por qué me está pasando esto y todas las parejas que tengo tienen este mismo patrón. Y resulta que puede ser que de nuestro sistema familiar viene repitiéndose o compensando al sistema familiar algo. Yo te voy a confesar algo. Me llama mucho la atención que seas ingeniero de sistemas. ¿Por qué? Porque uno ha escuchado de que dentro de la CPU que tenemos interna viene, o sea, ya hay una memoria guardada. También dicen los psicólogos que de 1 a 7 años uno también está guardando y que es como una especie de esponja y Recordemos. todo lo que oye y todo lo que ve es lo que va uno a expresar. En ese entendido, tú como ingeniera de sistemas, ¿eso es cierto o no es cierto? Sí, claro, claro, es que tiene toda la relación. Nosotros cuando el computador está muy pesado o que estoy sintiendo que algún sistema está demasiado lento, para decirlo pues de algún modo técnico, vamos a reiniciar. Entonces, hay que reiniciar. ¿Para qué? Para que la memoria se libere o para que la CPU se libere. De alguna manera, cuando entramos a un proceso de sanación, hacemos lo mismo. Nos reseteamos. ¿Y qué hacemos cuando nos reseteamos? Empezamos, resetearse no es borrar, resetearse no es olvidar, que es muy importante en un proceso de sanación. Resetearse es qué, es ir a ver qué es eso que me está haciendo pesada la vida. Por eso tiene tanta analogía con los sistemas. ¿Qué es lo que me está haciendo pesada la vida? ¿Qué es lo que en el consciente o inconsciente, porque a veces es inconsciente, estoy viendo que algo no está fluyendo o algo no está funcionando? La misma relación con el sistema. El usuario dice, algo no está pasando o algo está en el sistema que no está bien porque todo lo que estoy haciendo está muy lento, está muy pesado. Si lo llevamos a la vida personal, nosotros nos sentimos pesados, pesados en la vida. Hay personas que dicen, yo no tengo ganas de levantar. Todos los días me levanto. ¿Y estás enferma? No, no me provoca. Y cuando empezamos a revisar por qué esa persona está pesada y no le está fluyendo la vida, empezamos a identificar pequeñas o grandes cosas que vienen en tu ser y que podemos sanar, que ahí es el resetear, podemos sanar para que ya la vida fluya diferente para esa persona, para ese sistema familiar, para sus hijos. Aquí hay incluso algo muy bonito y es que
Cuando yo sano en mí, sano en mi sistema familiar y sano también en mis descendientes, sobrinos o hijos. Lo mismo con el sistema. Cuando yo reinicio el sistema, puede pasar que muchas otras cosas que eran alrededor de ese sistema empiecen a fluir y a funcionar diferente. Entonces, sí, de todas formas, es una buena relación con la CPU y la memoria. Total. Entonces me surge otra pregunta, precisamente con la intervención y la afirmación que hacías de lo pesado que se puede volver. Si nos devolvemos a toda esa cantidad de antepasados que tienen que ver con esta magia con la que ustedes actúan e interactúan, ¿cierto? Si yo me pongo a mirar el momento en que vivió mi tatarabuela o mi bisabuela o mi bisabuelo, Sí, y yo estoy cargando con eso, podría yo pensar que es importante tomar conciencia de que a veces la gente dice, no, pero es que usted, ¿de dónde sale con esa idea? O uno mismo dice, "Ah, estos valores que yo tengo tan incrustados en mí, pues deberían de estar como más actualizados a la fecha, pero ya es algo que tienes ahí aquidosado casi, que es sí. como que la gente tomara conciencia de que muchas veces no es, sino que es esa tradición, esa memoria fotográfica o que está incrustada en esa CPU Sí, o en el ser. o en el Sí. ser, Ujú. y que es importante que se tome conciencia de eso a la hora de socializar o a la hora de actuar. ¿Qué pienso yo y qué tengo acá? Y ponerlo ahí en el tapete. ¿Cómo es mi vida la que ya estoy solucionando o estoy muy equivocada al respecto? No, desde que nosotros pertenecemos al sistema familiar, esto está ya en una memoria de nuestro ADN. Viaja por todo el sistema y tenemos esa información desde nuestros ancestros y hay que mirarlos a cada uno de ellos, su vivencia, cómo fue su historia, la historia familiar de cada uno y llegamos hasta la historia familiar de nosotros en este presente. Eso está ya dentro de nosotros, dentro de nuestro ser, dentro de nuestra alma, y así nos vamos comportando. Y a medida que vamos avanzando, entonces vamos siendo conscientes y esta herramienta permite que nosotros podamos tener un poco más de conciencia y podamos tener una herramienta para poder avanzar hacia el presente y al futuro, porque muchas veces estamos repitiendo o patrones o estamos repitiendo algo que estamos toda la vida viviendo pegados en el cotidiano y entonces nos damos cuenta y nos ponemos a pensar qué es lo que está pasando con nosotros, porque estamos así pegados, nos levantamos triste, porque la abundancia no nos fluye, el dinero porque no está multiplicándose, porque las relaciones de pareja, las relaciones con nuestros padres, las relaciones con nuestros hijos. Una cosa muy importante también es la relación con nuestros jefes en la empresa. Y así nos vamos relacionando. ¿Cómo nos relacionamos con nuestros jefes? También nos relacionamos con nuestra familia. Y eso es importante tenerlo y sanarlo también. Entre más sanos estemos con nuestro sistema familiar, más sanos vamos a encontrarnos en nuestro trabajo. Ayuda, ayuda. Entonces, tomar conciencia de la importancia de hacer las constelaciones es porque nos ayuda a separar lo que yo pienso, nos ayuda a organizar, estoy mejor aquí, lo que traigo es esto, y es como una manera de poder tomar las riendas a mi manera, sí, teniendo en cuenta la información, pero traída como al presente, sí, sí, es así. Ve, Te quiero complementar algo a eso que acabas de decir. Cuando dices lo que traigo yo y lo que trae mi sistema familiar, también viene aquello de lo que yo quiero hacer. Normalmente nos han enseñado desde nuestro sistema familiar a seguir unos patrones, a seguir unos decretos, a seguir unos parámetros del sistema familiar, donde en nuestro sistema familiar se repiten frases como el dinero es malo o hay que trabajar duro para poder conseguir dinero o también se escucha bastante y lo hemos escuchado porque todo lo hemos vivido. De hecho, pues nosotros también venimos de sistemas familiares con padres muy adultos, donde de alguna forma el padre o la madre dice, para poder conseguir algo, hay que salir a trabajar duro, hay que salir a luchársela.
Entonces también viene aquello donde vamos viendo nuestros sistemas familiares, qué hace nuestro sistema familiar, qué hacen nuestros ancestros, qué hace papá y mamá. Entonces venimos de familias que son del campo o algunas familias donde papá, mamá, abuelos fueron abogados, fueron médicos. Entonces, ¿qué pretenden con su hijo? Que también lo sea. Entonces, ¿qué piensa el papá y la mamá médicos? Que su hijo sea médico. Y resulta que si el hijo dice, yo quiero ser cantante o quiero ser pintor, entonces ahí entramos a una terminología que usamos en constelaciones familiares que se llama la buena y la mala conciencia. La buena conciencia es seguir a papá y a mamá y a nuestros ancestros en el mismo patrón que ellos traen y en los decretos que ellos nos enseñaron desde niños. La mala conciencia es lo que yo quiero hacer para mí. Sé que traigo esto de mi sistema familiar, pero yo hoy quiero ser artista. Hoy quiero ser terapeuta. Yo vengo de una familia de ingenieros y también soy ingeniera. Y una ingeniera de sistemas que se convierta en terapeuta, entonces suena un poco raro para mi familia. Sin embargo, yo puedo decir, eso es lo que quiero y mi ser quiere. Entonces entramos en lo que llamamos mala conciencia. Para nosotros es una buena, pero para nuestro sistema familiar es, ¿cómo se te ocurre que vas a ser artista si todos somos médicos y todos somos ingenieros? Entonces, cuando entramos en la mala conciencia, ¿qué quiere decir? Que hacemos lo que nosotros sentimos que podemos hacer y eso es lo que es de nosotros. Atendemos nuestro llamado personal. Atendemos eso llama personal interior, exactamente. Sin dejar de reconocer que lo que traemos también es muy bonito y muy bueno porque de alguna manera estamos alimentándonos porque papá y mamá consiguieron el alimento con sus profesiones o con sus labores y eso no está mal, pero que nosotros podemos hacer algo diferente, lo podemos hacer diferente. O sea que podríamos también pensar que la constelación nos ayuda a tomar conciencia, como ustedes me han contado, y saber que lo mío es esto y lograr esa separación de lo que mi familia quiere, de lo que mi familia hizo y asumir el control de mi nave de vida. De mi vida. De mi Sí, vida. no, pues eso es demasiado importante. Sí, Marión, hay algo que me parece bonito mencionar. Alguna vez tuve un consultante que me dijo, ve, las constelaciones familiares son solamente para cosas duras, para llorar o para hacer conciencia, porque yo ya vengo de un proceso de hace muchos años y yo hoy como estoy me siento muy bien y de hecho es una persona que hemos tenido de consultante a él, a su pareja, a su empresa, que también constelamos empresas, hemos constelado su casa. Y en ese momento le dije, no, también las constelaciones familiares sirven para fortalecer. El camino en que estás también lo podemos fortalecer. O sea que cuando hablamos de sanar, no solamente nos tenemos que volver a todas esas heridas y a todo eso doloroso, sino también a aquello que ya esta persona ya encontró en su vida, como acabas de decir, y que quiere fortalecer y fluir un poco más y ya a un camino diferente. Ya, maravilloso. Te hago una pregunta, esta me gusta. Sí. Si tiene uno la posibilidad de interactuar con algunas personas y logra uno notar, o porque ella le cuenta, que sienten un vacío fuerte en su alma, que tienen con qué estar muy bien, pero que no lo logran. ¿Cómo hacen ustedes para llegar a ese punto donde la persona pueda sanar ese vacío o que tome conciencia? El vacío es exactamente por esto. Las constelaciones familiares, bueno, son una herramienta psicopedagógica que cuando llega el consultante lo que va a hacer es que la fuerza del amor de su sistema familiar mueve el campo y el campo es donde estamos y lo consagramos y pedimos los permisos al consultante y a todo su sistema familiar. Lo que hace es un acto mágico que llega y toca el alma de cada uno de los miembros de su sistema familiar. Entonces, cuando estamos en el campo, nos llega la información a nosotros como consteladoras y vamos leyéndole el campo a esa persona porque está colocando su corazón abierto, su alma. Y cuando las personas entramos a representar ese personaje, en el campo podemos representar a alguien o algo. Y ese alguien o ese algo
nos va brindando una información y la consteladora va leyendo el campo a medida que va avanzando y vamos conversando, teniendo una conversación muy íntima con el consultante que nos vamos como interactuando ahí la comunicación. Entonces, si una persona está en el campo y empieza a tener una postura que va mirando hacia el piso, entonces nos van dando una información, si nos duele alguna parte del cuerpo, si nos cambia la voz, si cerramos los ojos y no los podemos abrir, es porque está llegando esa información de la persona, del consultante y de su sistema familiar y nos va brindando la información. Entonces empezamos a preguntarle al consultante, ve, ¿quién en tu sistema familiar se murió? ¿Hay algún ciego o hay algo que no queremos ver O una pérdida. o una pérdida? ¿Sí? Y es muy importante ir viéndolo y también podemos ver si en el sistema familiar hay una pérdida y una pérdida y es que ahí entramos a mirar las tres órdenes del amor. Entonces, en el primer orden del amor está primero el orden que el amor quiere decir mirar la jerarquía de nuestros ancestros que fueron transmitiendo la vida de generación en generación hasta llegar a nosotros. Y la segunda es derecho a pertenecer. Tienen derecho a pertenecer todos los miembros de la familia, los niños no nacidos, los niños abortados, el enfermo, la prostituta, el adicto, el ladrón, el que se fue, los niños regalados del sistema familiar. Y hay que mirarlos y darles un puesto con amor en el sistema familiar para que nosotros que estamos acá en este presente no ocupemos el puesto de esa persona. Es bien importante. Y mirar el orden de llegada en el sistema familiar. Entonces, ¿en qué orden llegamos a nuestro sistema familiar? Si yo soy la primera hija y después decimos, es que mi hermano es el segundo, pero resulta que la mamá tuvo una pérdida antes de mi hermano. Quiere decir que ya no somos dos, sino que ya somos tres. Y hay que tenerlo en cuenta en el sistema familiar. Entonces, toda esa información nos va llegando dentro del campo que luego se consagra. Y se hacen también unas frases sanadoras que ayudan a reconciliar, a mirar con amor y con respeto a todos esas situaciones, esas historias de vida que cada uno tiene. Y la otra que es la tercera ley es el dar y recibir. Tomamos la vida de papá y mamá, como haya sido. Hay veces llegan consultantes donde nos dicen, es que yo no tengo papá. No sé si tiene papá porque aquí está sentada. ¿Cierto? Entonces, esto no es, esto no es obra así, o una obra mágica. Usted está aquí sentado es porque tiene un papá y una mamá. Como hayan sido, se encontraron en la vida y le dieron vida a usted. Entonces siempre hay que tomar y reconocer con amor la vida que nos da nuestros padres. El vínculo siempre va a existir, mas la relación no es obligación, ¿cierto? Porque muchas veces llegan consultantes donde nos dicen, es que mi padre se fue, no lo conozco, o es un habitante de la calle, o es una persona que mi mamá solamente lo conoció por decir 5 minutos o 10 minutos, que muchas veces llega a pasar, o en un viaje. Entonces, bueno, no está, pero si estás tú acá y tomas la fuerza de ese papá y esa mamá que nos dieron la vida, como haya sido. Y es honrar y respetar ese instante de la vida. Y tomamos la vida de ellos y hay otro que es dar y recibir. Entonces el dar y recibir es estar en equilibrio donde estamos en pareja y somos iguales. Iguales somos que somos el 50 y 50% siempre en una pareja. Entonces es muy importante estar en el equilibrio donde una pareja va en crecimiento y cómo vamos creciendo. Uno da, el otro da y da un poquitico más. Y vamos en esta dinámica para ir creciendo en pareja. Pero donde hay parejas donde se da mucho los casos donde dice, ay, es que yo doy y doy y doy y doy, quiere decir que se está haciendo cargo del 80 hasta el 90% nos llega acá los consultantes donde dicen, no, pero es que yo estoy haciendo todo y él no está haciendo nada. Se acomoda. Se acomoda. Entonces ahí es donde miramos
si estamos ocupando el puesto de pareja o estamos ocupando el puesto de la mamá o del papá, ¿cierto? Entonces no estamos dejando que el otro o del hijo muchas veces, ¿sí? Venga, porque hay uno dentro de las personas con las cuales interactúa, se da mucho el caso de que la persona dice, yo doy todo, todo, y por ejemplo se me llegó el momento en que yo entiendo que es mejor no estar con esa persona y aguantarme el dolor de no tenerla, porque me duele más cuando esa persona está al lado mío. ¿Les ha pasado así? Sí, claro, claro que sí. ¿Qué es esa situación? ¿Qué falencias tiene una persona puntuales, si se puede? No sé si es demasiada atrevida la pregunta. Para que se dedique a dar, a dar, a dar. Es cuestión y pierda su dignidad en una relación. Sí, sí, eso se presenta muchísimo. En ese caso, hay que mirar la historia familiar, donde hay veces, hay varios factores. Empecemos, por ejemplo, donde hay veces tenemos un papá y una mamá que no está. Entonces empezamos a buscar y uno dice, bueno, en este momento de la vida yo tengo una pareja y esa pareja sale y se va. O más bien hay veces tenemos tantos conflictos que deseamos más bien que se vaya. Hay que buscar en el fondo qué está buscando esa persona, porque no está tomando el rumbo de su vida, porque no está viviendo en equilibrio y se da muchas veces porque una persona tiene un padre ausente, entonces no está en su vida, o porque fue abandonado, o porque el padre se murió a temprana edad. Entonces hay veces empezamos es a buscar y colocamos a nuestra pareja a que ocupe el puesto de papá o a que ocupe el puesto de mamá y le damos toda esa energía a esa persona y no nos estamos haciendo cargo de nuestros asuntos, No nos estamos haciendo cargo de lo personal. de lo personal. Olvidamos lo que sentimos, lo que queremos para darle bienestar a otro y el otro se va acomodando ahí. Empezamos a llenarlo Eso, con sí, eso que nos faltó o muchas veces con eso que tuve en exceso también puede pasar. pero en determinado momento las personas se dan cuenta que no lo llenan con nada y que en cambio ellos sí están, ese sí es un vacío del alma fuerte, ¿no? Ahí pasa algo muy especial con lo que estaba mencionando Jenny del equilibrio, y es que cuando en ese equilibrio 50-50 y este está dando y siempre sigue dando, entonces como dices tú, este se va acomodando. Y ese acomodando no es tan fácil. Creemos que esto es muy fácil, esto no es tan fácil, porque este ser llega un momento en la vida donde dice, "Hmm, ¿cuándo voy a pagar toda esta factura de todo esto que esta persona me dio? No voy a ser capaz de pagar todo esto que esta persona me dio". Entonces, ¿qué hace esta persona? Muchas veces es él o ella la que se va, porque dice, ya no voy a ser capaz de pagar esto, más bien me retiro y me voy. Con tanta deuda. Son tanta deuda, más bien salgo corriendo. ¿Y este qué dice? "Ja, todo lo que le di, tan malagradecido que se fue". Resulta que no es que sea malagradecido, es que él más bien prefiere retirarse para no quedar con esa deuda emocional tan grande porque es una transacción muy difícil de pagar. O este también llega el momento donde se da cuenta, hace conciencia y dice, no, yo aquí estoy dando demasiado, entonces más bien me retiro así me duela, así lo ame, mejor me retiro. Y esto no solamente aplica en las relaciones con parejas, también aplica en los empleos. ¿Qué pasa en los empleos cuando mi patrón, mi jefe, el dueño de la empresa, el empresario me está pagando? ¿Yo qué debo hacer? Compensar. ¿Cómo? Con el trabajo. Pero si yo me quedo ahí también y no hago más, llega un momento donde la relación laboral también se vuelve monótona, porque no estoy aprendiendo más o no estoy dando más. Y también puede pasar que empiezo a dar menos porque digo, es que ese salario es muy poquito. Entonces, más bien, yo prefiero no hacer mucho. Y cuando no hago mucho, entonces ya el desequilibrio, ¿qué pasa? Ya es diferente. Miren que ya es este dando menos y este ahí se queda esperando a que este dé y esa relación laboral también se termina. Y aplica a todo, a los amigos, a la familia también, donde en una familia, que esto es un caso que recibimos muy seguido y es una familia donde papá, mamá ya están muy adultos,
son 5 hijos, 8 hijos, y dicen, pero es que somos 8, somos 5, y yo soy la única, o yo soy el único que cuida a papá y a mamá, y los demás, todos tienen algo, tienen sus hijos, tienen el trabajo, tienen sus labores. Como yo soy la que estoy en la casa, a mí esa es la que me toca. Entonces ese me toca, entonces eso fue lo que estás eligiendo y qué está pasando con los otros que están en el sistema familiar, que no se están haciendo cargo también de papá y mamá. Ahí también hay desequilibrio, porque siempre va a haber uno que va a decir, yo doy más, estoy más tiempo, dejé de trabajar para cuidar a papá y a mamá, y el día que papá y mamá faltan, se quedan sin saber qué hacer. Pero ¿esa es una lección personal o es por las circunstancias? O sea, ¿hasta qué punto es circunstancial al ver que los otros no asumen, digamos, el rol que deberían de asumir en caso de una enfermedad? Y el hecho de yo asumirlo eh, porque veo que no. ¿Por qué se da eso? Porque Porque también puedo decir, no, pues si esto tiene que no, yo también digo que no. claro, lo que pasa, sí, ¿y quién los va a cuidar? Lo que pasa es que también a veces cuando asumimos esas, digamos, esas ayudas tan en demasiada, le estamos quitando la fuerza a los demás. Entonces, si son 5 hijos y yo estoy dando y dando y dando, también le estoy quitando la fuerza a mis hermanos para que ellos también pongan de su parte. Porque ellos qué van a decir, ah, como ahí está ella que lo hace, yo no lo hago y yo hago mis otras cosas. Pero cuando hay una conversación familiar, cuando hay un diálogo donde decimos somos 5 hijos y todos debemos ver cómo vamos a hacer para cuidar a papá y a mamá. Alguno dice, no, es que yo estoy fuera del país, no puedo hacerlo. Bueno, entonces tú puedes contratar una persona para que me ayude y ahí podemos empezar a compensar esos 5 que deben de estar ahí presentes. Entonces, de alguna manera, cuando también damos mucho, también le quitamos la fuerza al otro, porque no le estamos permitiendo que el otro también haga su parte. Sí. ¿Qué rol juegan las creencias espirituales? Tú sabes que en cuanto a lo espiritual, pues que no son católicos, que otros son protestantes, que de todas maneras esa fuerza espiritual siempre está generalmente, ¿no? Hay gente que pues tiene la concepción que no. ¿Qué rol juega ese papel espiritual en las constelaciones que ustedes practican a las personas? Las creencias religiosas o espirituales, como cualquier otros temas, porque también podemos hablar de temas políticos, de otros más, siempre en constelaciones familiares lo primero que debe haber es el respeto. El respeto por ese consultante que quizás tenga o no tenga creencias. Y siempre lo que nosotros hacemos en terapia es, si sabemos que es un consultante muy religioso, respetamos eso que él también cree y de alguna manera que nosotros también pues tenemos nuestro, digamos, nuestras creencias y también tenemos de alguna manera nuestra espiritualidad personal, aparte pues de la, digamos, del método o de lo que se hagan constelaciones, también respetamos la nuestra, o sea, no tratamos ni de influenciar ni tampoco de respetar el concepto del otro, porque cuando el concepto del otro es diferente al mío, ya yo estoy entrando en un juzgamiento si lo voy a juzgar o le voy a decir eso no es. Entonces, siempre hay un respeto y no importa la creencia que el otro tenga. O sea, el otro puede ser protestante, puede incluso no creer, porque también pasa que hay personas que no creen en nada. Siempre hay un respeto y nunca se toca, digamos, ese campo del otro. Si el otro no lo menciona, tampoco se le insiste. Sin embargo, nosotras siempre cuando iniciamos una constelación, hacemos una consagración del campo. ¿Y qué es consagrar el campo? Primero, pedir permiso al alma del sistema familiar. Y segundo, hacemos un llamado a los seres de luz y a la divinidad. Entonces nosotros no decimos Dios ni decimos nada específico, sino que en general hablamos de la divinidad. ¿Y cuál es? La que tú tengas, la que Jenny tenga o la que yo tenga, no importa. Si yo creo en Dios, para mí es Dios. Si para el otro es Jehová, Jehová. Si para el otro es nada, está bien, puede hablar de universo. También es válido Sí. y siempre con todo el respeto. Y no hay, esto no es, ni es desde una creencia religiosa, ni tampoco va en contra, ni mucho menos. Antes, por el contrario, lo primero es el respeto del ser y de las creencias. Hemos tenido en consulta de todo,
Incluso hablando de temas políticos, respetamos mucho que tengamos un consultante con unas creencias políticas diferentes a las nuestras. Y tampoco pasa nada. Hemos constelado políticos, hemos constelado personas que tienen rangos diferentes a los que uno a veces cree que en el cotidiano hay y lo respetamos, no pasa nada, porque en la constelación lo primero es, y por eso nos sentamos incluso de derecha a izquierda, a la derecha está nuestro consultante. Lo primero que está en la constelación es el sistema familiar de nuestro consultante y luego nosotros, para darle esa prioridad de derecha a izquierda, de mayor a menor, porque ahí prima tu sistema familiar y tus creencias y todo lo tuyo prima sobre la constelación O sea que es una imparcialidad total. total. Y quiero complementar ahí una cosa, Marión, y es supremamente importante. Todo lo que pasa en la constelación se queda en la constelación. Es un respeto esa información porque es que la vida íntima, lo más sagrado, lo más humano, y todo va a quedar ahí. Recomendamos siempre que guarde un silencio siquiera de 21 días. Ya si quiere compartir algún detalle, que sea él. Más nosotras, todo lo que pasa ahí se queda ahí. Como la pena. Sí. Sí, 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 sí. Como el árbol. Claro, y esta herramienta hace algo muy bello y es que cuando la persona va a constelar, toca su sistema familiar, le llega toda esa información energética a sus hijos, a sus padres, al jefe, a los compañeros de trabajo. Entonces es algo muy bello. Que es como una sincronía. Noto yo que ustedes logran que haya sincronía. Ustedes que son los que van a tratar con los tratantes. Y abren ese espacio cuántico y por medio de eso logra entrar, Sí, equilibrar y sanar. sí, sí, sí. Así es, hacemos sanación. Es muy bonito eso que dices porque el campo es eso. Hemos mencionado la palabra campo en varias ocasiones y vale aclarar que el campo es el espacio donde se hace la constelación. Si es grupal con personas, si es individual en una mesa con unas figuras o con unos objetos, como lo haga cada constelador, que cada uno tiene su estilo. Y en ese campo pasa algo maravilloso. Y es que hay una sincronía, como dices tú. Y esa sincronía que es que empieza el campo a revelar a través de la configuración toda esa información que consultante necesita poner en orden para, digamos, para fluir en la economía, en la pareja, en lo que el tema pues que tenga o los temas que tenga el consultante. Y el campo es tan maravilloso que nos va revelando toda esa información y nosotros como consteladoras vamos leyendo esa información y ahí es donde empezamos a hacer esas frases sanadoras que van llevando al consultante a más. Es muy curioso porque tú acabas de definir lo que quiere de Cero al Cosmo con su tripulación y con la comunidad. Eso es lo que queremos, que ustedes, que son los tripulantes invitados, a través de sus experiencias y de la conversación que fluye en este espacio, den respuesta a muchas inquietudes que nuestra comunidad tiene como emprendedor, como en su vida que le ha pasado, como vacíos que tiene, y que ustedes con esa magia que logran desarrollar a través de sus experiencias y de profundizar en conocimiento, le den las respuestas a muchas preguntas que ellos incluso no saben. ¿Por qué digo esto? Porque a mí, Mariana Álvarez Rodríguez, que estoy acá sentada, muchas veces las personas que se sientan ahí dicen algo que yo me estaba preguntando y yo digo, ay, eso yo no lo sabía. O, ay, eso complementa esta otra cosa. Entonces mira que va uno mirando cómo cada saber que tienen las personas que se sientan ahí es muy importante en la vida cotidiana o en las inquietudes que parte de la comunidad de Cero al Cosmos tiene. Por eso es que me encanta este podcast, porque es un resolver sin. Claro que muchas veces personas que han visto le dicen a uno, pero no comentan ahí. Otros comentan ahí, bueno, sí, bueno, no, pero no se atreven a preguntar pues como bien a profundidad. Les pregunto una cosa, ¿de qué manera nuestras raíces, cierto? De lo que venimos hablando, Sí. puede ser un trampolín también
¿cierto? No algo que me estanca, sino un trampolín que me permita soltar cadenas de esas generaciones, de esa tatarabuela o de esa bisabuela, como diría la chilindrina, y que yo pueda hacer. ¿Cómo se da eso en el proceso con ustedes? Bueno, es que lo diga. Es muy bonito lo que dices porque aquí hay una conexión también muy bella con algunas películas y vale la pena pues incluso mencionarlas que nos han mostrado cosas como esta. Un ejemplo, la película Coco muestra cómo quiere ser cantante y resulta que no lo logra. Y va y investiga en su sistema familiar y se da cuenta que un ancestro venía también con este don artístico y le pide el permiso para poderlo hacer. Entonces es un muy buen ejemplo porque desde ahí empezamos a ver cómo desde nuestro sistema familiar podemos, como dicen algunos consultantes, desatrancar o liberar. A mí me gusta mucho la palabra liberar, sino que el consultante dice, ¿cómo desatranco esto que tengo bloqueado? ¿Cómo libero todo aquello que no me está permitiendo hacer algo? Sé que lo tengo, sé que lo sé hacer, pero hay algo que no me fluye. Y puede ser que pase que en el sistema familiar alguien dijo por allá, los cantantes no tienen éxito o en la música no se vive. O muchas veces, incluso yo tengo la experiencia de una gran amiga que le pasaba algo similar y le decía a la mamá, "Ay, hija, tú vas a ser cantante y si vas a poder vivir de eso". Fue muy bello porque ya hemos hecho constelación con ella y hemos sanado esto y ha fluido la vida. Hace poco hablábamos y me decía, es increíble cómo me empieza a fluir diferente, porque es aquello que yo puedo sanar, puedo liberar de mi sistema familiar o puedo ir a pedir los permisos, que eso es muy bello también porque puedo ir a decirle a mi ancestro, a mi papá, a mi mamá, denme el permiso de hacer este don, este conocimiento que yo tengo y quiero hacer. Y ese permiso no hay que pedírselo solamente a los vivos. También puede ser que la persona ya haya trascendido y desde el alma se le pide ese permiso A los que ya trascendieron. a los que ya trascendieron. Bueno, voy a preguntar una cosa, perdón que te interrumpa antes de que me olvide. Ok. Yo puedo pedir por una persona que yo ame porque tiene una problemática puntual, no se puede, debe ser esa Se persona. debe constelar de forma presente. Presente no quiere decir presencial porque también se hacen constelaciones virtuales. Presente quiere decir que quien está ahí es para esa persona la constelación. Otra cosa es que desde ahí sane a mi sistema familiar porque este tema de alguna manera también estoy trabajando para mí y para mis descendientes, que también es muy bello. Hay personas que llegan a consulta y dicen, yo vengo a sanar mi sistema familiar. Hace poco tuve una consultante de 92 años, muy bella, Cosa, bellísima, hermosísima, un ser maravilloso. Y ella me dijo, yo estoy bien, todo lo mío está muy bien en este momento, pero yo quiero trabajar para mi sistema familiar, para mis hijas, para mis nietos. Es muy bello porque sí, desde ahí se puede sanar. Es muy bonito, es bien importante, más no se hace para personas que no estén ahí. Yo no puedo llegar y decir, es que voy a trabajar esto para mi hermano que está muy mal. No, no. Sí puedo trabajar o puedo hacer constelaciones familiares para menores de edad, que sean mis hijos, no que sean pues, los hijos de mi vecina ni de mi hermana, no. Sí, sí se puede, a partir de los padres sí se puede constelar a los hijos, ahí sí, pero que sean menores de edad. A veces llegan consultantes, esto suena un poco gracioso, pero es realidad. Yo vengo a sanar a mi hijo. Ay, ¿y cuántos años tiene su hijo? Ah, mi niño tiene 37 años. Ah, su niño. Bueno, lo que pasa es que su niño es el que debe venir a constelar porque usted no puede constelar por el adulto. El adulto se debe hacer cargo. bueno, por ejemplo, digamos, alguien de la audiencia de Cero al Cosmos que esté mirando y que quiera sanar algo en su interior, que las está oyendo a ustedes y que logró conectarse hoy con lo que ustedes decían, que creo que es prácticamente imposible no hacerlo. ¿Qué le aconsejarían que hicieran para que sanara eso o necesariamente debe de ir a una sección de constelaciones? ¿No? Bueno,
Nosotros siempre estamos abiertas a recibir a todas las personas, van y nos piden una cita, se las separamos, o hay personas que de pronto nos llaman, nos cuentan un poquito de la historia y les mandamos, nosotros decimos que le mandamos unas tareitas. Les podemos dar unas tareas, pero y también estamos ahí presentes, estamos atentas, los escuchamos, pero hay momentos donde ya decimos, no, venga a la consulta, haga su constelación. Y ahí vamos mirando y descubriendo cosas que hay veces no vemos, no recordamos. Y es importante que vayan a la constelación porque así podemos resolver, mirar y conciliar qué es lo que está permitiendo que esa persona está ahí como detenida o puede sanar. Y podemos constelar muchísimas cosas, Marión. Podemos constelar la pareja, la abundancia, una enfermedad, podemos constelar el trabajo, un miedo, los abandonos, nuestro dinero, la relación con nuestros hijos, la relación con nuestros padres, Las relaciones laborales. laborales también. En las relaciones con los hijos, de pronto hay personas que uno les escucha que, por si tienen 4 hijos o 2 hijos, y es más fácil la relación con uno que con el otro. ¿Puedo preguntar qué obra ahí de manera especial? Siendo ambos dos personas muy buenas, no siendo malas personas, ni viciosos, ni no es que quiere decir que los viciosos sean malas personas, no, sino que pues un vicio carga, tiene una carga adicional muy fuerte. Viene sanando Dos personas normales que chocan y chocan, como dice la canción, y nuestros cuerpos chocan y chocan. Aquí no eran los cuerpos y no las mentes. ¿Qué pasa ahí? pues Puede ser una, ¿qué puede ser una, sí, una razón? es muy especial porque las mamás dicen los dedos de la mano son diferentes como son los hijos. Y es muy bonito escucharlo porque la verdad es así. Pueden ser muchas razones y hay veces que decimos, pues si son 5 hijos, ¿por qué los 5 no son iguales? ¿Y por qué no me relaciono con ellos igual? Hay circunstancias que pueden ser diferentes para los 5 hijos y algunas de ellas pueden ser incluso desde su nacimiento. También su proceso de nacimiento hubiera podido ser diferente. En el momento de nacer podría haber pasado algo. Por ejemplo, la mamá tuvo un duelo en ese momento del embarazo Sí. y el bebé estaba ahí y la mamá en un duelo que de pronto perdió a su padre o a su madre o a un hermano que quería bastante. También en el momento del nacimiento puede haber pasado que la persona estaba en un sitio donde pasó algo o pasó una catástrofe o vio algo y también puede pasar. Entonces, desde el propio nacimiento también se puede empezar a sanar porque muchas de las circunstancias de las personas pueden venir del nacimiento y también del proceso de vida, porque así sean 5 hijos, los 5 hijos han visualizado y han evidenciado cosas distintas. Todos han visto cosas distintas de papá y mamá. Tú ves a tu papá y a tu mamá diferente a como lo ve tu hermano y lo viven diferente. También a veces, ¿qué pasa? Que cada ser tuvo una fecha y una hora de nacimiento diferente. Entonces también en cada ser puede venir unas características de personalidad diferentes y yo no me puedo olvidar que así sean el mismo papá, mamá, así sean los mismos ancestros, cada ser también trae su equipaje. Pero entonces a través de la constelación es posible lograr un equilibrio. Sí, claro que sí. Bueno, yo, Porque hago conciencia de asuntos, exacto. de esos asuntos. Ah, sí, claro, a mi mamá le pasó esto en el nacimiento y a través de la constelación yo puedo sanar ese proceso. Hay una especie de arropamiento, ¿cierto? Sí, de darle ese calor a ese bebé, así, y así el adulto tenga 40, 50 años y puedo en la constelación, desde el nacimiento, darle ese calor de madre que quizás no recibió por alguna razón y ahí en la constelación lo podemos hacer. Este tema de ustedes cobija muchas cosas. Quisiera hacerles una invitación, Sí. a ver si me pueden apoyar con eso. ¿Qué? 2 invitaciones. La primera, de Cero al Cosmos no ha hecho un en vivo. Quisiera proponer que fueran ustedes los que primero tuvieran esa posibilidad y que parte de nuestra comunidad pueda preguntarles a ustedes. Y la otra es si ustedes estarían dispuestas a apoyarme, digamos, permitiendo, no sé, una cita, 2 citas, no sé hasta dónde les dé, las que sean, pues, Sí. para rifarlas eh, entre la comunidad con las personas que
que comenten. Yo tengo tal idea, tata, y el de todos los que comenten, pues que ellos tengan esa posibilidad de recibir, no sé, ustedes ya dirán, una cita con ustedes, no sé si será grupal o si será personal, o unas grupales y otras personales. Como la piscina, que se la gane lo quiera. No te uso posible, podemos Claro, Claro que sí, estamos dispuestas. 2 citas. 2 citas. Sí. 2 citas. Listo. Y aquí hay algo bonito y es lo primero, Marión, gracias por la invitación para esto porque también de alguna manera nosotros siempre lo hablamos y nosotras como terapeutas también sabemos pues que obvio que este es nuestro trabajo y pues obvio que los ingresos son importantes, pero también hemos sido muy conscientes de las situaciones de los consultantes y también sabemos que los consultantes tienen algunas dificultades y también somos muy conscientes de ello. Y otra, desde ahí, es el servicio. Para nosotros es muy importante el servicio. Y esto es una manera de hacer servicio. Bueno, y para el envío, ¿para cuándo lo podemos publicitar? Que ustedes puedan cumplir para no quedarle mal a nuestra comunidad. En unos 15 días, estamos hoy a 5, Ay, sin proceso. unos 15 días sería el 20. Hay la posibilidad de 20 en las horas de la tarde. Sí, perfecto. 6 de la tarde está bien. Sí, Perfecto. está bien. 20 de marzo. Y esa cita, pues podemos rifar las 2 citas y como siempre hemos hablado del respeto, y aquí cabe la posibilidad también del respeto, como tenemos los 2 tipos de constelación, la grupal y la individual, como la quiera el consultante, como la quiera esa persona que se la gane, porque puede pasar que alguien diga, a mí no me gusta hacer constelaciones grupales, entonces más bien no participo. No, también se puede la posibilidad de que la haga de forma individual privada y no tiene inconveniente de que la hagamos así, para que también participen aquellos que saben que de pronto la constelación grupal no conectan con ella, también lo podemos hacer individual, como la quiera la persona que se la gane. Bueno, eso me hace feliz. Querida comunidad, pues yo creo que mejor no nos pudo ir. Les cuento que de ahora en adelante estaré tratando siempre de elegir invitados que puedan dejarles un regalo y que ustedes puedan participar activamente en las actividades de su podcast de Cero al Cosmos. Dios los guarde, que tengan un muy buen día. Se les quiere desde el alma. Gracias. Muchas gracias.